Hay equipos que ganan títulos y hay equipos que cargan memoria. Por eso emociona tanto ver al Cruz Azul campeón otra vez. Porque detrás de cada celebración hay décadas de derrotas dolorosas, burlas, esperas eternas y también una identidad profundamente obrera y colectiva que pocas veces se cuenta. Ahí es donde aparece Azul Oscuro, Azul Celeste. No como un documental de fútbol cualquiera, sino como un retrato del alma cementera, de la cooperativa, de la gente que hizo del equipo algo más grande que una franquicia. Un club nacido del trabajo comunitario, del esfuerzo compartido y de una idea de pertenencia que hoy parece casi imposible en el fútbol moderno. El documental entiende algo fundamental. Cruz Azul no solo se apoya, se hereda. Se sufre en familia, se aprende desde niño y quizá por eso cada campeonato pesa distinto. Y entonces llega ese gol de Carlos Rodolfo Rotondi, justo en la antesala del estreno de este documental, como si el fútbol, de pronto, quisiera escribir poesía, como si después de tantos años, el destino le regalara a la máquina una nueva imagen para la memoria colectiva. Porque hay noches en las que el balón entra al arco, y hay noches en las que entra directo al corazón de una afición entera. Cruz Azul es un mundo al revés. Todas las calles, el hospital, la financiera, todo lleva su nombre o el nombre de su papá. El día del cumpleaños de Billy se hacía una olimpiada para que toda la cooperativa le rindiera esa pleitesía. Él era un ángel, era el todopoderoso, todos le debíamos la vida y pleitesía donde quiera que pasara. Se construyó una imagen de Dios y él se sentía Dios. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Cine a viva voz. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon, vamos a hablar del Cruz Azul. Para el momento en el que estamos haciendo este episodio, pues no sabemos qué nos depara el futuro, pero bueno, con el Cruz Azul nunca se sabe, es el día de la final de ida. Pero cuando ustedes escuchen este episodio, pues ya sabrán qué pasará. Pero bueno, esperemos que pasen cosas positivas. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de Azul Oscuro, Azul Celeste. Y para ello tengo al director Carlos Batis. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muchas gracias por estar por acá. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Y también a mi querido, muy bien, muchas gracias, Carlos. A mi querido amigo Arturo González, productor también de Azul Oscuro, Azul Celeste. ¿Cómo estás, Artur? Qué gusto verte. Amigo, qué gusto. Muchas gracias por el espacio y pues muy, muy contento ya de festejar desde hoy, ¿no? Así es. Oigan, pues, ¿cómo se gesta el nacimiento de este documental? Yo como aficionado y pues, no solamente al fútbol, sino evidentemente el Cruz Azul, pues siempre había este aura de que pues había cosas que no estaban tan bien en la institución, ¿no? Yo me acuerdo haber justamente en un partido Pumas Cruz Azul haber estado formado quién sabe cuántas horas para comprar boletos cuando uno se formaba, bueno, todavía en algunos espacios, pero bueno, antes no era tan accesible lo de en línea y se acababan rapidísimo y la sensación que uno le daba es, aquí hay algo que está chueco, alguien se está beneficiando en muchas cosas. ¿Cómo se gesta este proyecto, Carlos? Mira, se gesta la verdad en primera instancia por la afición que yo tengo por el equipo. Yo siempre he sido fan del equipo de fútbol. Y efectivamente, cuando, como tú lo dices, empiezan a salir muchas noticias acerca de lo que es la cooperativa, acerca de lo que sucede en el equipo de fútbol. Y tanto Carlos Carrera como yo dijimos, oye, ahí hay algo, no es normal lo que está pasando ahí. Sí vemos noticias y escándalos y una facción se pelea con la otra y demás. Tuve la fortuna de que un amigo mío que estaba cercano ahí a la cooperativa me llevó literalmente con gente de allá y estuvimos platicando un rollo social, nada más, en una comida, y me platicaron toda la historia, ¿no? Desde su punto de vista. Y la verdad me pareció increíble la historia. Entonces, en ese momento dije, oigan, denos chance de poder hacer
un material, una película acerca de lo que está pasando. Y después de un rato de discutirlo, planearlo, nos dieron chance de que presenten su proyecto a ver cómo es y vemos si funciona. Nos juntamos Carlos y yo a darle forma y orden y llegamos a una conclusión de cómo presentarlo. Todos deben de saber que a Carlos Carrera no le gusta el fútbol, al maestro, no le gusta el fútbol, pero cuando platicamos de todo lo que estaba pasando, dijo, no, esta es una historia que es increíble, una historia que rebasa el fútbol. Entonces, por supuesto que le entramos. Y cuando vimos que era una cooperativa, no una empresa privada, eso es muy importante, dijimos, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Hay que darle una voz a la cooperativa, y la cooperativa son todos los socios. Entonces ahí fue cuando decidimos, pues vamos a hacerlo con 2 directores, ¿no? Para hacer la película. Presentamos el proyecto, les gustó mucho, sí hubo como un poco ahí de temor de, oye, ay, no estoy seguro, pero pues logramos convencer y la verdad muy valientes ellos, dijeron, órale, vamos para adelante, ¿no? Sí, es que bueno, Cruz Azul es más que un equipo de fútbol, es precisamente una cooperativa. A mí también en los años de Billy Álvarez siempre se me hacía raro, así de, bueno, porque si es una cooperativa hay un líder máximo, ¿no? Y Arthur, ¿cómo fue justamente sumarse a la producción de este documental? Y te preguntaría en particular, ¿tuvieron la oportunidad de ir? Aparecen imágenes de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, donde inicia el equipo, donde está el estadio, que sí tiene estadio en Cruz Azul, pero bueno, está allá, que es el 10 de diciembre. Cuéntanos, Arthur, un poco de ello. Sí, pues primero agradecerle obviamente a Carlos Batis que nos invitara a participar en el proyecto y que pudiéramos estar, pues ahora sí que a su lado, sacando pues ahora sí que el día a día y cachando todas estas notas, todas estas noticias de lo que venían pasando. Sí, que Carlos me parece que fue varias veces a Ciudad Cooperativa, justamente desde el inicio del proyecto, después a últimas fechas, después de la toma de la planta, volvió a ir ya para pues tener como últimas imágenes y justo, ¿no? Pues es impresionante pues lo que han logrado con esta parte, ¿no? Por ahí dicen en el documental que vivir ahí es como un cuento de hadas, ¿no? Y entonces él lo hace como muy impresionante, pues que justo con una cooperativa tan grande, pues de alguna manera tengan su propia ciudad, ¿no? De alguna manera. Entonces, ha sido muy interesante sumarnos en este proyecto, poder acompañar a Carlos, el ver el desarrollo, porque también cuando llegan con nosotros, pues los Carlos traían una serie documental, ¿no? Y eran 6 episodios y de alguna manera seguían saliendo notas y seguían saliendo cosas y yo decía, puta, pues esto no va a acabar nunca, ¿no? O sea, están saliendo pues sí, muchas cosas y justo, pues como que todo se fue acomodando, la verdad, en ese sentido. Presentamos a varias plataformas, una de las plataformas nos pidió arrancar de cero, se volvió a empezar a trabajar 2, 3 meses y nos echan para atrás otra vez el proyecto. Y pues venía pasando el tiempo y Carlos me decía, es que ya tiene que salir. Y pues yo le decía, bueno, pues veamos cómo encontramos la manera. Nos fuimos a MIP Cancún el año pasado, nos sentamos literalmente con Cinemex y nos dice, va, me gusta el proyecto, pero pues obviamente tenemos que irnos por un largometraje documental, ¿no? Y entonces, pues ahí en una plática breve, en una cena, dijimos, pues tenemos que salir ahí antes del Mundial, necesitamos un primerísimo corte en febrero y febrero 2026 se logró, se les mandó el corte, les gustó, tuvimos, o sea, la verdad es que fueron pocas reuniones para lo que yo pensaría que fue el proyecto. Tuvimos otra reunión, dijeron, va, hay que ajustar esto y esto, se ajustó, se hizo la postproducción que llevó algo de tiempo porque era demasiado material y había que ajustar algunas cosas. Todavía se pulió más el corte y pues es lo que ustedes ya verán en cines el 28 de mayo en Cinemex, ¿no? Sí, así es. Oye, Carlos, entre las muchas revelaciones que tiene el documental, a mí me llamó el interés, la parte de Guillermo Álvarez Macías, ¿no? Que es el papá
de Billy Álvarez, bueno, el papá de Billy Álvarez, y conocer la historia de Arcadio Hernández, ¿no? Em, Porque bueno, a ver, si Billy Álvarez en su momento, con todos los medios, hay que decirlo, decían: "No, es que es un señorón, es un cuate muy buena onda", y ahí están las grabaciones de todos los medios, muchos de los cuales yo vi entrevistas ahora en el documental. Eh, bueno, su papá, pues todavía más, ¿no? Porque además era el constructor del equipo, de la cementera y todo eso. Cuéntanos un poquito eso, creo que ese es uno de los grandes, digo, no sé si sea un spoiler, pero creo que es uno de los grandes, descubrimientos del documental. Fíjate que, curiosamente, Guillermo Álvarez Macías tiene un culto, ¿no? La gente lo amaba, ¿no? Él se encargó de crear. La gente no es blanco o negro, siempre tiene sus matices. Y obviamente, Guillermo Álvarez Macías hizo cosas buenas, eso creo que no es cuestionable, ¿no? O sea, la construcción de la ciudad cooperativa creo que ha sido uno de sus logros más grandes, que, derrumbó todo lo que había ahí, que eran como casas bastante improvisadas, y le dio forma, y fue bastante universal en darles a todos los socios y trabajadores, darles, una casa digna. Eso es increíble. Por eso decían que vivir ahí era un sueño, porque todos eran iguales, había seguridad, había todo esto. Pero en el fondo, sí, lo que descubrimos y que nos impresionó mucho fue que Guillermo llegó a tomar el control de la cooperativa, literalmente con un golpe de estado, ¿no? O sea, un gran dictador empieza con una un principio de poder lograr algo, y lo que hace, lo hace un poco con violencia, ¿no? Traiciona a Arcadio Hernández, que fue el que lo llevó a la cooperativa, el que le dio sustento, el que le dio trabajo, y al final lo que hizo fue lo destituyó para él quedarse en el poder. Y después, conforme fuimos descubriendo esto, oye, pues sí, se quedó ahí, bueno, lo hizo de una manera muy extraña, se quedó en la cooperativa y falleció, y bueno, lo que se quedaron sus hijos, que desde ahí ya está extraño, ¿no? Eh, y conforme fuimos investigando, pues resulta que el señor siempre tuvo en la mente quedarse con la cooperativa, apropiarse de ella, y buscó artimañas para poder hacerlo, ¿no? Y encontramos una que nos pareció increíble, que fue, no registrar a los socios, ¿no? En cada asamblea se había socios nuevos y no los registraba. La idea era que al final, pues, los señores grandes fueran dejando la cooperativa y él tener el control total de ella. Y yo creo que eso se lo pasó a su familia, a sus hijos, y por eso cuando él muere, creen que por herencia merecen estar al frente de la cooperativa. Pues, es una cooperativa, no es un negocio familiar, ¿no? Y de ahí luego se suma, Víctor Garcés, y se inventa un rollo de que ahora el director general es superior a los consejos de administración y a los mismos socios. O sea, es increíble, ¿no? Sí. Arthur, también el documental, digo, creo que es de gran interés también para gente que no es precisamente fanática ni del Cruz Azul ni del fútbol, porque al final también es una historia de poder, ¿no? Y ahí hay unos espejeos justamente con la política mexicana, ¿no? Desde frases como esta de Billy Álvarez de dejar hacer y dejar pasar, ¿no? Hasta esta política hacia el final, pues sí, de su paso por la cooperativa, pues, de plata o plomo, por así decirlo, ¿no? O sea, nada más que en lugar de plata, pues, digo, de plomo, bueno, lo que sea, había cárcel, ¿no? Y había, procesos inventados y demás. ¿Cómo fue la edición de esta hora cuarenta y tantos minutos, para qué es lo que vamos a ver en pantallas de cine? Sí, pues fue extensa, digo, ahí también, pues agradecerles a los editores anteriores que se involucraron en la serie. Había muchas partes que ya estaban bastante trabajadas, bastante armadas, y justo fue, ahora sí que ir pegando e ir puliendo, ¿no? De alguna manera algunas de las narrativas. Sí, evidentemente nos quedamos con muchas cosas fuera, ¿no? Había material, pues, para aventar para arriba, y en ese sentido decidimos quedarnos con ahora sí que las tranzas o las armadas, estas maquiavélicas más definidas, que fue pues justo lo de los fideicomisos, lo de la parte de los socios, que de alguna manera pues narran pues justo, ¿no? La estructura
que tenía Billy y veía hace poquito, o no sé si nos contaron justo en una entrevista, ¿no? Que todas estas personas malvadas o que buscan tener el control de cosas, siempre guardan como testimonios y testigos de lo que van a hacer y de lo que escriben, ¿no? Entonces, todo este tema de los cuadernos, de cómo anotaba, no, pues ahora vamos a aprender a fulano y le vamos a poner tal culpa, ¿no? Y entonces todo eso está registrado y pues gracias a eso también nos dio de las piezas para poderlo contar y como dice Carlos, tenerlo además sustentado, ¿no? En ese sentido, muy importante que lo que dijéramos fuera completamente comprobable. Y pues fue eso, ir cuidando que cada uno de las cosas que fuéramos narrando tuviéramos un contexto y una situación puntual, ¿no? Cuando viene justamente la toma de la cooperativa por parte de Billy, bueno, pues, que gana las elecciones, pues también después ponemos lo de Salinas de Gortari, ¿no? Que también tuvo que ver ahí con él, lo vemos con él en una foto, teníamos fotos con prácticamente todos los presidentes con Billy, ¿no? Ya no sacamos todas, pero de alguna manera pues siempre tuvo un contacto muy fuerte con la política, que yo creo que ahí el poder que eso ejercía en él, pues también le hizo pues, ver el mundo de otra manera, ¿no? Por así decirlo, y sentirse justo el Dios todopoderoso en esa parte, ¿no? Sí, es que desde la narrativa de los medios era así de, es que es una persona de muy, muy delicada, muy elegante, ¿no? Siempre estaba Ujú. esta construcción. Carlos, entre las voces que digo, hay un metraje justamente para una serie, como lo mencionaban ya al inicio, pero, ¿qué otras voces buscaron y quizá no quisieron estar? Digo, no sé, a mí personalmente, y como aficionado también me queda mucho la idea de, no sé, haber visto a Paco Palencia, ¿no? Porque está esa anécdota de no me acuerdo exactamente qué final o en qué partido se enoja y sale, además sale molesto del Cruz Azul, ¿no? Se va a los Pumas, de hecho, Ujú. enojado y grita goles en contra de Cruz Azul, porque se ve, no por del equipo, por la afición, yo lo entendí más como por una cosa de enojo con, la figura de Billy Álvarez, o eso es lo que se mencionaba. Y otro, por ejemplo, como Carlos Hermosillo, ¿no? Cuya, ahí yo me hice aficionado en el 97. Nadie me advirtió lo que vendría después, pero, No, este, está bien, no, pero no, bueno, Hermosillo ha sido también muy crítico siempre, ¿no? no, Hermosillo, desgraciadamente no coincidimos en agendas, pero él siempre está dispuesto, estuvo dispuesto a Ya, participar. Pero nosotros nos acercamos a desde el trabajador más humilde en la cooperativa hasta el presidente, ¿no? Hasta los presidentes, obviamente. Pasamos por jugadores actuales, jugadores de épocas cercanas, pasadas, hasta la época de oro de ellos, ¿no? Por ahí tenemos entrevista con el buen de Mendizábal, por ejemplo, ¿no? Y muchos de esta gente, que desgraciadamente algunos ya fallecieron, como lo mencionamos al principio, Billy se generó una imagen, sobre todo ante los medios, de ser una muy buena persona. Y en realidad, pues, obviamente, pues, no lo era, era literalmente el lobo con piel de oveja, ¿no? Y justo con los jugadores se portaba muy bien Billy. Incluso varios decían: "No, gracias a él se salvó mi hijo porque le pagó el hospital". Claro, con dinero de la cooperativa, ¿no? Este, entonces sí, mucha gente, la verdad, muy honestos, nos dijeron: "Mira, me da mucha pena, pero al viejo", ¿no? Seguro tú sabes que le decían el viejo, eh, "yo no voy a hablar mal del viejo. Es más, no quiero hablar mal, no quiero hablar, no quiero que ni siquiera me vean en una película donde se pueda, no sabemos el contenido en qué va a acabar, pero donde lleguen a hablar mal del viejo, yo no quiero estar, porque yo soy agradecido hacia él", ¿no? Entonces, sí hubo gente que no quiso. Palencia estaba en España en ese momento cuando estábamos haciendo las entrevistas y tampoco pude coincidir con él. Él dijo: "Sí, claro, pero ¿sabes qué? Pues estoy fuera". Atorrado, sí quiso, ¿no? Nos costó ujú. trabajo porque estaba en ese momento en la selección, todavía trabajando. Y afortunadamente logramos contactar con creo que con la gente que tenía que haber estado. Por ejemplo, para mí era muy importante que estuviera, el Cata, porque el Cata siempre ha sido muy señalado de corrupción, ¿no?
Y él Sí. dice, ¿cómo? Pues si a mí me llegaban a mi casa amenazas, ¿cómo crees? Si yo perdía. El que sí nunca quiso fue Chuy Corona, ¿no? Sí, Incluso que acuérdate son que ellos dos los que levantan la sí, penúltima copa que van a levantar. sí, la Lo última. estoy decretando. Y cuando pasó todo lo de Billy, que lo sacaron de la cooperativa, acuérdate que él hasta sacó un panfleto, un video en YouTube y hizo que una manta en un juego diciendo que apoyaba a Billy. Él sí nunca quiso, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, en el tema también de la edición, Arthur, ¿cómo se fueron seleccionando las piezas también de material histórico que vemos? Sí juegan con nuestros corazoncitos porque repiten aquellos momentos tan tristes que hemos vivido como aficionados, ¿no? Pero bueno, termina, o sea, ya ahorita iremos al tema final, creo que es muy 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 bueno, pero cuéntame un poco cómo fue armado de archivo también, sí, de material de archivo. Y pues ahí tuvimos la colaboración que ya venía con el equipo de Carlos, de Penélope, que ella justamente buscó como todo este acervo, sacó todas la parte de licenciamiento de imágenes, que justamente pues nos dio un catálogo enorme, ¿no? Que de repente pues sí nos perdíamos y era un poco buscar una aguja en un pajar, ¿no? Para encontrar una pieza puntual que nos ayudara como a contar y a sintetizar sobre todo el tema del histórico. Sin embargo, bueno, pues la investigación y todo lo que nos trajo a la mesa fue impresionante. Te digo, el Cruz Azul per se tiene un acervo impresionante, tanto de fotografías históricas como obviamente de toda la parte del fútbol. Y pues justo fue como buscar cuáles que encajaban mejor, cuáles sumaban a ir contando lo que veníamos hablando con los diálogos de los entrevistados y algunos otros diálogos que encontrábamos tanto en material de noticieros o material de locuciones, programas de radio, en fin, como buscar ir nutriendo e ilustrando, ¿no? Toda esta parte con todo el tema de imagen. Encontramos pues archivos desde pues justo 1800, ¿no? Con un tema de la creación de varias obras, ¿no? El año pasado justamente trabajamos con Carlos un cortometraje que se llama Monumentos, en el cual ilustramos, ¿no? Que el Cruz Azul fue parte de la creación de la Basílica, de Bellas Artes, del Banco de México, del Monumento a la Revolución, de la misma columna del Museo de Antropología, donde encontraron justamente en su investigación una carta que le hace el Cruz Azul al arquitecto que desarrolló el proyecto, donde decía específicamente, desarrollamos un cemento especial para que la columna pueda sustentarse y tener toda la parte gráfica, ¿no? Que tienen ahí elaborado, ¿no? Entonces, ha sido como muy rica esa investigación y justo fue como ir aterrizando cositas, ¿no? Entonces, de repente me decía Carlos, necesitamos explicar qué es una cooperativa, ¿no? Porque mucha gente no lo identifica o no sabía cómo es el modelo. Entonces, justo pues, fue buscar cómo contar esa parte, algunas fotografías históricas de varios bancos que nos dio Penélope y fue ilustrar toda esa parte, ¿no? Entonces, la verdad es que es un proyecto en el cual yo aprendí mucho y estoy muy agradecido de ser parte y en ese sentido, pues fue eso, como ir encontrando piececillas, ¿no? Para armar todo. Sí, la verdad es que eso es interesante. Por cierto, entre los nombres, por ejemplo, también se menciona lo que le pasa luego a Octavio el Centavo Muciño, ¿no? Quien después se va a las Chivas. Y creo que toda esa parte es muy interesante. Hay mucha parte también de la historia deportiva del Cruz Azul. Se vienen los 100 años el próximo 2027 del equipo, Carlos. De alguna manera este trabajo también lo que está poniendo es un poquito pues sí, a ver, hay una gran reivindicación del tema del cooperativismo, ¿no? Del Cruz Azul como cooperativa. Tan solo aquí, a mi derecha, está Cruz Azulito, que además me parece una gran mascota. Nos gusta azul, blue, ¿no? El conejo,
Pero Cruz Azulito habla del origen de la cementera, ¿no? La propia ciudad, también así como lo mencionaban, lo comento porque es una historia que me gusta mucho. El Cruz Azul no podía llamarse Cruz Azul porque no se podían llamar como marcas en su momento los equipos de fútbol. Y pues dicen, pues entonces qué, hacemos una ciudad que se llame Cruz Azul, ¿no? Y ya así, pues se termina haciendo eso. Pero cuéntanos un poquito, hay una gran reivindicación, justamente como decías, al poner caras de los cooperativistas, darles rostro, que hablen, ¿no? Que nos muestren también cómo es la vida allá en la ciudad, cooperativa Cruz Azul. Mira, ¿qué te puedo decir? Esta historia lo que hace es ponerle a la gente un conocimiento que la verdad deberíamos saberlo, pero de repente como que nos perdemos en el día a día, ¿no? Creo que cuando platicamos, oye, ¿qué es una cooperativa? Hay que enseñarle a la gente lo que es una cooperativa. Hay que decirles qué es. Y luego dijimos, oye, está bien la cooperativa, pero ¿y el cemento? ¿Qué tiene el cemento? ¿Por qué es tan importante el cemento? Nos pusimos a investigar también, ¿no? Y descubrimos que resulta que la industria del cemento es parte de las empresas o industrias que tienen que ver con la seguridad nacional. Así de importante es, ¿por qué? Porque todo se construye con cemento, ¿no? Y lo que nos encantó de esta historia es que estamos poniéndole el valor que le corresponde al cemento, a los cooperativistas y en especial a toda la gente que vive alrededor de este negocio. En específico, en Cruz Azul viven más de 500,000 personas, ¿no? Viven de ellos. Entonces, por eso decimos que esta historia va más allá del fútbol y va más allá incluso hasta de Cruz Azul. Va a toda esta comunidad que tiene que ver con esta empresa y que de alguna manera ha sido afectada con lo que sucedió con la administración pasada. Para nosotros esta historia representa un México chiquito al final del día, ¿no? O sea, es increíble cómo hay un paralelismo entre todo lo que sucedió en la cooperativa con lo que sucedió en el régimen pasado de un partido político que nos dominó por más de 70 años, ¿no? Se acaba el partido y se va Billy. Es así increíble también, ¿no? Entonces, Cruz Azul es México. Y tan es México que parte fundamental de la historia de México, como dijo Arturo, fue construida con Cruz Azul. Y eso nadie lo puede negar, ¿no? Sí. Y también, Arthur, pues estamos en marco premundialista, ¿no? A mí me gusta el fútbol, estaré ahí viendo los partidos, pero sí hay una sensación de que el fútbol ha sido alejado de la gente, ¿no? O sea, tan solo observar los precios de los boletos de entrada a un partido del mundial, y pues todo lo que hay, o sea, también puede ser no solamente un mexiquito, Cruz Azul, a ver, la FIFA, ¿no? O sea, el fútbol también como ese elemento, pues sí, que tanto nos gusta, pero que también como genera tanto poder y tanto dinero, pues ha caído un poco por ahí. También es pertinente el lanzamiento de este documental en el preámbulo de un mundial que además se va a hacer bueno, son como 9 partidos en México, ¿no? Pero bueno, algo nos toca. Exacto, una salpicadita. No, pues justo, ¿no? Pues tocas, creo que un tema como muy sensible, muy abierto, en el sentido de que al final del día, pues cada empresa tiene su interés, ¿no? Y y lo que vemos en el documental justo es Cruz Azul, de alguna manera los líderes lo llevaban a cierto camino y tiene un interés muy puntual en donde pues se hacen millones de cosas, tanto positivas como negativas, ¿no? Y en ese sentido, eh, el documental lo refuerza y si hablas ahora de un proyecto como la FIFA, que es un proyecto internacional donde, bueno, yo en lo personal tuve oportunidad de trabajar algunos proyectos para algunas cápsulas para la selección, donde nos daban unos reglamentos así infinitos de no se puede tomar nada de imagen de la cancha, todo tiene que ser hacia el público, no se pueden usar esto y esto y esto y esto, y todo te lo van restringiendo y cada vez que salía una pizquita que era de sus mismas imágenes que nos daban y querían aplicar una multa, ¿no? Entonces nos hablaba el cliente loquísimo diciendo, oye, pues es que están pidiendo una multa de tal y tal. No, no, a ver, espérame, pues eso está en el reglamento y seguimos esta parte. O sea, ni ellos mismos se entienden, ¿no? Y al final del día es, como dices, estar con un hambre voraz de ver de dónde saco y de dónde
pues justo puedo tener como una ganancia mayor, ¿no? Y eso evidentemente pues, se traslada a todas las partes, ¿no? El poder tener una acreditación para el Mundial, digo tú que eres de prensa de alguna manera, lo sabes, es complicadísimo, ¿no? O sea, tienes que mandar cartas, documentos, en fin, una serie de pasos que te van limitando en ese sentido. ¿Y eso a qué se traduce? Bueno, al control y la fortaleza que puede tener la FIFA para un evento tan importante como es el Mundial, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues justo te pones a pensar, oye, pues qué tan legal es esto o qué tanto están haciendo las cosas correctas y te están limitando tanto y tú como país no puedes ejercerlo, ¿no? Algo que me pareció también muy peculiar de este Mundial en lo particular es que tardó mucho las campañas, ¿no? Digo, ya ahorita ya están arriba las campañas de publicidad refiriéndose a jugadores, al Mundial, al lenguaje de esto es fútbol, no sé qué, hasta el mismo ajolotito ahorita en la ciudad, ¿no? Que dice el balón regresa a la cancha, ¿no? Pues acaba de empezar hace poquito, ¿no? No es algo que veníamos trabajando hace meses como lo que es el evento del Mundial aquí, ¿no? Y poder tener ahora sí que la intención y la capacidad de la gente a que se sienta un ambiente mundialista, ¿no? Yo todavía no lo siento en la gente. Por ejemplo, hace algunos mundiales tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles y todo el estandarte de publicidad que tenían para ese mundial era la selección mexicana, ¿no? O sea, todos los jugadores estaban en espectaculares, en anuncios, y México como tal pues juega un papel preponderante en todos los mundiales en términos de audiencia, de afición, de venta de camisetas, ¿no? Entonces, es un poder que yo he visto este año muy, muy, muy limitado y que, como dices, ¿quién está jugando ahora sí que el balón para tener ese poder? Y lo que decimos ahora sí que en el documental, ¿no? De alguna forma es ver el lado oscuro de las cooperativas o en este caso de la cooperativa Cruz Azul, pero también pues de las empresas y de los empresarios que están ahí atrás tomando decisiones que afectan a todos, ¿no? Un poco por ahí es el mensaje, creo. Pues sí, pues ahí está. Yo diría que se vayan a emocionar. Al final el documental creo que cierra muy bien, de una forma muy emotiva. Uno sale gritando cooperativismo, fútbol y desde luego Cruz Azul, ¿no? Y hay que verlo en el cine, ¿no? Ahí hay una historia bonita del Cruz Azul también en el cine, lo vimos en Roma de Cuarón. Está en Los Olvidados, ahí está un anuncio de la cementera de Cruz Azul. Entonces, pues bueno, como diría Costalito ahora que lo sacaron las redes, es película, ¿no? Jugando un poquito con lo de Frankie Juárez, o es cine. Vayan a verlo al cine, azul oscuro, azul celeste. Carlos Batis y Arturo González, muchas gracias por estar en este Pantalla y Memoria. No, gracias a ti. Abrazo a todos. Abrazo el 28 de mayo en Cinemex. 28 de mayo en Cinemex. Yo soy Enrique Figueroa Anaya y nos escuchamos y vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.